Buenas tardes a todos. Eh, en el día de hoy me corresponde el capítulo 4, que se titula Terrorismo oficial, el estado del hombre. Y a continuación quiero leer varios pensamientos filosóficos que los voy a leer porque cuando leí esto, yo pensaba, estos pensamientos fueron escritos por hombres. Entonces, cuando lo leí, yo pensé que esto era verdad, era una realidad. Aunque tenía confusiones en mi mente, pues pensaba que era verdad. Pero pero a medida que que fui estudiando todo el capítulo, bueno, comprendí la verdad. Entonces, vamos a leerlos para ver qué, dice, los grandes hombres, las grandes naciones, no han sido fanfarrones ni bufones, sino que han percibido el terror de la vida y se han preparado para afrontarlo. Esto lo escribió Ralph Waldo Emerson. También escribieron, el terror es una consecuencia del principio general de la democracia, aplicado a las necesidades más urgentes de la patria. Esto lo escribió Robespierre. Y todo Estado se basa en la violencia. Esto lo escribió León Trotsky. Entonces, cuando yo cogí esto y empecé a leerlo, y yo pensaba que eso era una realidad y que anda, ¿cómo explicaré esto? Bueno, aquí comprenderé. Pero bueno, lo que comprendí fue totalmente lo contrario de lo que yo estaba pensando. Entonces, quiero que tengamos algo en mente, un pensamiento en mente que dice, la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Entonces, vamos a entrar en materia, sí. Y a través del desarrollo de este capítulo, nosotros, por ejemplo, yo comprendí muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que la mayoría de los países o los estados gobiernan son los hombres. Y nos vamos a dar cuenta a través de este capítulo cómo los hombres usan el terrorismo como una herramienta para poder dominar, para mantener a la población subordinada, sometida. También vamos a ver en este capítulo cómo la emoción sexual se aplica, o sea, cómo se aplica la emoción sexual en la dominación. También vamos a ver una de las maneras de las que podemos notar cómo es que se va a desmantelar el patriarcado. Entonces, el capítulo empieza, aquí la autora empieza con aquí en este capítulo vamos a encontrar mucha información, o sea, es mucha información ya. Yo traté de hacer un resumen de todo, pero hay muchas cosas que son necesarias para poder comprender el mensaje que nos quieren transmitir. Entonces, dice, en la última alerta de UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, revela que el hambre en el mundo sigue creciendo.
y surte un efecto devastador sobre las mujeres y los niños. Entonces nosotros nos damos cuenta que, o sea, en el terrorismo, en la violencia, siempre las mujeres y los niños son los que sufren. En 1985 y 1986 murieron de hambre más niños en la India y Pakistán que en las 46 naciones africanas juntas. Y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, señala que el hambre está aumentando, a pesar de que la alimentación nunca ha sido tan abundante y barata como ahora. Ahora, por ejemplo, ahora nosotros aquí en Colombia podemos tener alimentos que se producen en otros países y así sucesivamente. Hay mucha variedad de alimentos y no es lógico que se padezca de desnutrición, que se padezca de hambre. Pero también dice que la producción de alimentos de los países en desarrollo está creciendo más rápidamente que la población. O sea, se está produciendo buen alimento. Y países como la India e Indonesia exportan grandes cantidades de alimentos a pesar de que un número cada vez mayor de su población no se permite comer. O sea, por la pobreza ya. La hija mía me decía, mami, ¿pero por qué? Yo dije, debe ser por la pobreza, por los sueldos mínimos muy bajos o no tienen empleo. Bueno, hay muchas causas. Entonces, nos damos cuenta que continúa la polarización en el sistema alimentario mundial. También aquí la autora habla también de carpetas de archivos. Ella describe todas estas carpetas y en estas carpetas se encuentran las atrocidades que se cometieron en el siglo XX. Ella dice, cada carpeta es gruesa y abultada. En ella se habla de nacionalismo, de el Estado y la familia, de la economía del terror, el lenguaje y el eufemismo del terror, Hiroshima, terror diplomático, el Estado nuclear, el medio ambiente en el terror, pero no hay ninguna carpeta con el nombre de mujeres. Entonces, las mujeres sufren sin nombre, gritan sin sonido y mueren invisiblemente en la creación del patriarcado. La historiadora Gerda Leiner, ella escribió, solo después de que los hombres empezaron a esclavizar a las mujeres de grupos que podrían definirse como extraños, aprendieron también a esclavizar a los hombres de ese grupo y más tarde a los subordinados de sus propias sociedades. La esclavización de las mujeres, que combina el racismo con el sexismo, precedió a la formación de clases y a la opresión de las clases. Cierta vez estábamos hablando una amiga de la iglesia y yo acerca de las clases y yo le decía, no, pero eso de las clases, eso no debe ser. Y en la iglesia, yo en ese tiempo era adventista de la denominación, entonces yo creo que en la iglesia no se puede ver eso. Y ella me dijo, para que tú sepas que sí, que las clases son necesarias y las clases porque la gente fina, la gente educada, que para aquí, para acá. Bueno, ella empezó a decirme, bueno, a dar su razón. Entonces, bueno, yo decía, pero personas finas y educadas también están en todas las clases, pero bueno. Entonces, y se me llegó la idea de que sí, de que podía ser cierto que sí las clases eran necesarias. Bueno, ahora que estudié este tema, pues salió a relucir esto y bueno, me ayudó más a quitar la idea esa que tenía. También dice ella que los que ganan la batalla son los que escriben la historia.
la historia de la misma batalla. Dice que la verdad se vuelve maleable y también se ignora deliberadamente el continuo de la violencia. Entonces, vamos a leer un párrafo que dice, ¿por qué confiamos siempre en líderes que fueron terroristas? Vamos a leer ese párrafo. Que si alguien me puede hacer el favor de Si leerlo. quieres, practica. Bueno, mi Cindy, sí. Ese párrafo. ¿Por qué confiamos ¿Por qué siempre en confiamos? líderes? ¿Por qué confiamos siempre Dale, en Cindy. líderes que fueron terroristas antes de que el manto de la respetabilidad descendiera sobre sus hombros? Lo que significa que al haber ganado eran legítimos. Hitler, Stalin, Mao Zedong, tanto Mananchen, entre otros. ¿Por qué no nos extraña que muchos de los mismos torturadores que el Shah Pahlavi de Irán empleó su temida fuerza Sabak sigan ejerciendo su oficio, recontratados bajo Khomeini? ¿Qué atomización del pensamiento se ha perpetrado en nosotros para que consideremos al terrorista como alguien con una personalidad y una visión del mundo fijas mientras comete actos terroristas desde una posición de la relativa impotencia? Pero luego consideraremos esos actos como una fase ya superada, y una vez que el mismo hombre alcanza el poder y puede ejercer el terror mediante el cetro formal del Estado, no comprendemos que matar cambia a las personas de un modo del que nunca se recupera del todo. Muy bien. Bueno, legitimación es la clave. Resulta esclarecedor relacionar la legitimación política con la legitimación familiar. Un hijo legítimo es el que sabemos que es el que es reconocido por su progenitor varón, pero el hijo que es reconocido por su progenitora mujer sigue siendo ilegítimo. Y el hijo legítimo es el que salta al poder. La legitimidad es una idea conferida por los hombres. La palabra familia tiene como raíz famil, que significa siervo o esclavo, o sea, una posesión. Y padre deriva de pater, que significa dueño o amo. De ahí viene padre de familia, o sea, dueño de esclavos, padre de familia, ¿verdad? Dueño de esclavos. Y para que el Estado funcione del modo que lo hace, debe existir entre el varón y la mujer y entre el adulto y el niño relaciones de dominación bastante específicas. Y Alice Miller, en su libro Por tu propio bien, analiza en detalle la educación patriarcal autoritaria de Hitler. Ella expone hasta qué punto el embrutecimiento patriarcal se produce en familias normales y corrientes. ¿Cómo afecta y apoya esto? Esto hace que el Estado tal como lo encontramos hoy, ¿verdad? Tal como lo conocemos hoy. Y, y se sufre hoy en día en todo el mundo, ¿verdad? Por este sistema. La legitimación en la familia garantiza la continuación con éxito del linaje paterno y la legitimación del Estado se compromete con el terrorismo llevado a cabo con éxito, es decir, otorga el poder al terrorista que triunfa.
Entonces, la preocupación primordial es que de los estados, o sea, de los que gobiernan, que son hombres, es que se perpetúe la familia y el estado, cueste lo que cueste. O sea, que para que un estado permanezca así como ellos, en el modelo que ellos quieren, tiene que permanecer el patriarcado, tiene que permanecer esas relaciones de dominación, tanto en la familia, que es el núcleo de un Estado, que es la célula de un Estado, como en el Estado mismo. En el caso de la familia, el precio de la legitimidad de los hijos es la propiedad marital de la mujer, que es su madre, que significa ella ella tiene que ser obediente y, y, y no decir nada, o sea, callar, permanecer en silencio, no protestar. En el caso del Estado, el precio de la legitimación del terrorista es la abrogación de la democracia como concepto y como proceso, lo que exige también una obediencia, un silencio por parte de la población, un respeto a la institución del Estado. Entonces, esto me recuerda, o sea, yo estuve en una capacitación y ahí una compañera decía, no me gustó, o sea, el precio, aquí en el Cesar le bajaron mucho el precio a las auxiliares. Entonces ella estaba protestando, bueno, protestando en un grupo de WhatsApp. Y lo que le decían era, amiga, si usted está en la libertad de coger el trabajo, dejarlo. Hay muchas personas que necesitan este trabajo y bueno, que mejor dicho, o sea, ella decía, pero en Colombia hay libertad de expresión. Y yo, sí, en Colombia hay libertad de expresión, pero eso fue instituido por el ministerio y bueno, o sea, mejor dicho, la callaron y todas estaban ahí comentando. Bueno, la callaron, ya no dijo nada y entonces en todo, o sea, y así es en todo, o sea, tienen, o sea, la población tiene que permanecer en silencio, no protestar y para que permanezca en la línea que quiere llevar el Estado, que es patriarcal. Bueno, Marta, sí, pensaba, tenés la libertad entre o ser un esclavo o morirte de hambre. O sea, no es libertades. exactamente, exactamente. Ser un esclavo o morirse de hambre. Porque en los otros municipios y dijeron que les iban a pagar a las auxiliares 3 millones. Y resulta que acá dijeron que 3, en el periódico salió que 3 y después ellos salieron que 2.400.000, ahora salen a 2 solamente le van a pagar las que están oficiales y a las otras les van a pagar 1.800.000. Y de ahí hay que pagar el ARL, que eso vale 300 y pico, casi 400, se lo descuentan de ahí, mejor dicho, eso no va a quedar nada. Entonces, pero bueno, entonces, sino que pongo, sí, bueno, entonces la mayoría de la población de los estados son prácticamente mujeres y el patriarcado las obliga a obedecer, a callar o a consentir, lo que significa que aún la democracia no existe en ninguna parte. El terrorismo es el medio en que los hombres del patriarcado se juzgan aptos para triunfar. Los terroristas de hoy se convierten en los estadistas de mañana. De estate es terrorista, el Estado es terrorista,
percibe la diplomacia coercitiva como sinónimo del terrorismo del Estado manifiesto. Vamos a pasar a la primera imagen que ahí están los... Vamos a pasar a la primera imagen. El bombardeo estadounidense de Camboya en 1975. Bueno, de 1975, el que está más abajito. Lo que pasa es que, bueno, el bombardeo estadounidense de Camboya en 1975, por ejemplo, no se llevó a cabo para ganar terreno militar, sino para transmitir un mensaje de fuerza, y por lo tanto fue literalmente un acto terrorista. Ejemplo de casos tan horrendos como el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. El objetivo era derrotar a Japón. Entonces, si el objetivo era derrotar a Japón, ¿por qué no se lanzó la bomba sobre el centro del gobierno de Tokio? O si el objetivo era dar aviso de una arma poderosa, ¿por qué no se lanzó mar adentro en el Pacífico? Pero lo que se requería era terror. Así que a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense descargó con fuerza explosiva de 20.000 toneladas. Hiroshima desapareció por completo, incinerada en cuestión de minutos. La cantidad de muertos carbonizados fue incalculable. En 3 meses ya habían muerto 130.000 personas. Y después de más de 40 años, 400.000 personas siguen sufriendo y muriendo por sus efectos. Los Hibakusa, que son las víctimas de la bomba atómica, le denominaron así Hibakusa, son en su mayoría mujeres y han sufrido una alta incidencia de abortos. Sus descendencias son con defectos congénitos. Tanto ellos como sus hijos padecen innumerables afecciones derivadas de la radiación: leucemia, cánceres, descalcificación, retraso, crecimiento de tumores, cataratas, etc. También mueren de forma temprana y dolorosa. Las mujeres también han sido, en este caso, las principales cuidadoras de enfermos y de moribundos. Las mujeres hibakusas, desfiguradas, con sus rostros desfigurados, ulceradas, fueron abandonadas por sus maridos por millares y con frecuencia siguen siendo condenadas al aislamiento. La tasa de desempleo triplica la media nacional. Y todo esto por causa de la paz. A pesar de las exhortaciones que hicieron los científicos que trabajaban en la creación de esta bomba, de la bomba atómica, esta se convirtió en un arma de destrucción masiva. Las exhortaciones de los científicos era que esta arma no se debía utilizar contra un objetivo civil. Con un informe de la Comisión de junio de 1945, el secretario de Guerra, pero precisamente eso fue lo que se hizo. Y justificaron doble, que dijeron que el bombardeo era necesario para traumatizar a los dirigentes japoneses, o sea, terroristas, y salvar la vida de miles de soldados que de otra manera se hubieran sacrificado en una guerra prolongada. Se salvaron soldados y bueno, y las mujeres y los niños eran prescindibles. La diplomacia estaba servida, el terror funcionó. Para que el terrorismo tenga éxito debe seguir la amnesia. Debemos ser forzados a olvidar.
Como consecuencia de esto, vemos la invisibilidad de los Hibakusa y la minimización de toda catástrofe en la conciencia nacional estadounidense y japonesa. El movimiento japonés por la paz, con su mayoría femenina, han protestado por la disminución y el tratamiento indiferente del holocausto atómico en los textos de la historia. El gobierno japonés desea que la historia refleje únicamente la amistad entre las relaciones de amistad entre Estados Unidos y Japón. Y a Estados Unidos le parece bien. Y esto es una cortesía diplomática. Además está la amnesia que también favorece la economía mundial, o sea, el mercado mundial, o sea, con fines lucrativos. Las mujeres japonesas también son ignoradas. Vamos a leer otro párrafo. Pero si la diplomacia coercitiva es ese párrafo. ¿Quién me puede hacer el favor de leerlo? Yo leo. Dice, pero si la diplomacia coercitiva como forma abierta de terror de Estado no siempre resulta práctica, existe la forma clandestina. Si el objetivo del terrorismo es derrocar a los gobiernos establecidos mediante la desorganización, entonces la mayoría de las acciones de la CIA encajan en el perfil. Algunos ejemplos serían las operaciones de la CIA en Irán, 1953, Guatemala, 1954, Indonesia, 58, Bahía de Cochinos, Cuba, 1961 y Chile, del 70 al 73. En 1976, el Comité del Senado sobre Actividades de Inteligencia, presidido por Frank Schur, reveló esfuerzos oficialmente sancionados para matar a Fidel Castro, sin éxito, y al líder del Congo, Patrice Lumumba, con éxito en 1960. Últimamente, varios antiguos infiltrados han decidido matar y contarlo, por lo que hemos conocido las historias extrajudiciales de Edwin Wilson, seducido y abandonado por la CIA, el soldado de fortuna Eugene Hasenfus y el antiguo agente Philip H., que en Inside the Company, CIA, describe la amplia gama de técnicas que se enseñan a los agentes. El libro de revelaciones del periodista de investigación Bob Woodward de 1987 sobre el difunto director de la CIA William Casey está rancio de ejemplos de este tipo. Bueno, aquí se puede ver, ¿cierto? Una técnica también empleada por las fuerzas secretas del Estado, como la CIA, la KGB y el Mossad israelí, ellos emplean una estrategia que consiste en diseñar un asalto, un asesinato o cualquier acto de terror de tal manera que parezca que lo ha hecho otro, porque ellos le hacen daño a los suyos o a sus aliados, pero culpan a otro de la salvajada. Y como ya tienen la práctica para hacerlo, cuando son civiles y mujeres, entonces el otro lado muchas veces no se defiende, o sea, por la propaganda, por los hechos, hay veces se atribuyen el mérito de lo que en realidad no han hecho.
Y esto ha pasado muchas veces en diferentes países, aquí en Colombia también. Yo me acuerdo que aquí en Colombia eh, se cometían actos terroristas y se los tildaban a la guerrilla. Y la guerrilla se quedaba callada y no decía nada. O sea, le convenía que, bueno, por la propaganda y ajá. Y entonces, pero después con los años era que se sabía la verdad. Entonces, estas técnicas las emplean todas las naciones y aún las naciones pequeñas, ¿verdad? Entonces, Alberto Franceschini, que era uno de los fundadores de las Brigadas Rojas italianas, publicó un libro donde detalla la historia de las Brigadas Rojas. Y él dice que su decisión de abandonar el terrorismo como táctica se debió a que él se desilusionó por la forma en que los distintos gobiernos utilizan los diversos grupos terroristas como un juego, como peones en un juego geopolítico. Él recuerda la visita de un mensajero del servicio secreto israelí que ofreció un trato a los de las Brigadas Rojas, o sea, que él le revelaría nombres de colegas que los habían traicionado, nombres de los agentes de policías encubiertos que intentaban infiltrarse en el grupo, pero a cambio las Brigadas Rojas debían jurar no abandonar la lucha armada. El motivo era que el gobierno israelí quería mantener a Italia desestabilizada para que Estados Unidos viera a Israel como su único aliado seguro en el Mediterráneo. El terrorismo de Estado encubierto y clandestino y la diplomacia coercitiva también han sido empleados con regularidad por Estados Unidos contra Libia, de Gaddafi. Entonces, Estados Unidos, después de haber vendido encubiertamente armas, plásticos y otras herramientas de comercio terrorista a Gaddafi, Estados Unidos intentó por medios clandestinos asesinarle o derrocarlo. Pero este esfuerzo terminó con el bombardeo estadounidense contra Libia en la primavera de 1986, llevados a cabo con la esperanza de inspirar a la oposición interna de Gaddafi a levantarse contra él. Y el FBI tiene un historial de infiltración y desarticulación de grupos en Estados Unidos, principalmente a través de un organismo, su programa de contrainteligencia, con Intelpro. Su programa de contrainteligencia hay veces trabaja codo a codo con el crimen organizado. Y en la época de Kennedy Johnson se denominó el síndrome del pecho peludo. En el Pentágono, el Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA. La dureza es la virtud más preciada del hombre. El hombre que está dispuesto a considerar el uso de la violencia no daña su reputación. Pero el hombre que recomienda plantar un asunto o buscar negociaciones ante la ONU es considerado como blando. El machismo burocrático se cultiva de miles maneras. El macho valiente, el énfasis en la masculinidad, característica de héroe, guerrero, proclividad, violencia, aura de luchador. Bueno, yo creo que esto nos hace recordar, ¿verdad? La masculinidad tóxica. Y nos hace recordar también el toro Apis, la mentalidad, ¿verdad? Que tenemos que erradicar. Y también el rechazo a las características asociadas a los aspectos frágiles, femeninos del ser humano, como sensibilidad, piedad, emotividad, ternura hacia los demás, compasión y amor. Bueno, muchas veces hemos hablado de esto, ¿verdad?
hemos hablado de esto muchas veces, cómo la masculinidad rechaza, ¿verdad? Todo lo que sea características femeninas, ¿verdad? Y que todo ser humano debe tener todas estas características, ¿verdad? La autora se imagina al poder concentrado en unos pocos burócratas que aspiran a ser héroes y se deliran hacia el Armagedón para obtener la aprobación de los demás. Dice ella que lo más aterrador de todo es que todo hombre del patriarcado es consciente de su poder. Algunos pueden negarlo o pretender ignorarlo. Algunos pueden deleitarse descaradamente en él, pero todos son conscientes de eso. Y saben que están respaldados por los dos pilares del Estado del hombre, el ritual de la hermandad de la exigencia política y el ritual de la solidaridad. Vamos a hablar un poco también acerca de la emoción sexual en la dominación. Se puede ver en su propio lenguaje. Robert McNamara, gritando a los manifestantes contra la guerra de Vietnam en Harvard, les gritaba, yo era más duro que vosotros en la Segunda Guerra Mundial y soy más duro que vosotros ahora. Entonces, frases como objetivos blandos, civiles desarmados, ataques quirúrgicos, bombardeos aéreos, ametrallamiento, ofensiva, defensiva, juego de guerra, juego de entretenimiento o simulación de batalla, son tan comunes que que desinforman. Dice que constituyen una desinformación diaria. Leemos u oímos que se está creando una bomba de neutrones que no dañará la propiedad, que solo matará a personas y animales, y que como tendrá poca radioactividad, es perfectamente limpia. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo se desvalora al ser humano, a la vida humana. Y bueno, vamos a leer otro artículo, otro párrafo, perdón. Bueno, es un artículo. El artículo dice, no tengo por costumbre cuestionar a mis superiores. Vamos a leer un párrafo de esto. No tengo eso. Sí. Hasta ahí. Le pido el Te favor ayudo, a alguien bueno, yo te ayudo, Mar. No tengo por dale, costumbre, Lili. no tengo por costumbre cuestionar a mis superiores y no tengo ningún problema con ello. Teniente Coronel Oliver North, en testimonio ante la Comisión Mixta de Investigación Senado-Cámara de Representantes el 9 de julio de 1987. Artículo. Solo obedecía órdenes. Adolf Eichmann, en su juicio en 1961 en Israel por crímenes contra la humanidad. Era necesario destruir un pueblo para pacificarlo. Soldado estadounidense ampliamente citado en Vietnam. Debemos arrasar el sistema para salvarlo. Lema del grupo Bader Mount Faction del Ejército Rojo, década de 1970. La moralidad de la actitud es un término de arte utilizado para describir la insensibilidad que debe entrenarse en los pilotos bombarderos para suelo. Súbelo un poquito, Jess. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí puede Hasta ser. ahí. Sí. No, pero terminémoslo. Ay, la Bueno, moralidad de termina la ahí. actitud, sí.
La moralidad de la altitud es un término de arte utilizado para describir la insensibilidad que debe entrenarse en los pilotos bombarderos para desarrollar en ellos la lejanía necesaria si quieren matar a distancia con eficacia. Muy bien. Entonces aquí notamos nosotros el lenguaje. El lenguaje es Marta, importante. En la política, sí, sí, dime, nena. ahí mismo en el libro dice algo así que lo relaciono con esta última lectura. Dice que en 1990 Irak invade a Kuwait. Dice, y antes del bombardeo eh, se le permite o se le hace ver a los soldados, se les muestran videos pornos violentos antes de volar en misiones de bombarderos para que la adrenalina se dispare. Entonces, pues ahí relaciono esa parte que leí. Muy bien. Sí. Aquí habla del lenguaje. Dice que el lenguaje es importante en la política y en la literatura, porque nos ayuda a definir cuáles son nuestros valores. Nosotros sabemos que por cómo la persona se expresa, cómo habla, bueno, ahí se define, ¿verdad? Se definen sus valores, se definen. Pero dice, es preocupante cuando ellos dicen, oculté información al Congreso, pero no lo engañé. O que Estados Unidos consintió al envío de armas a Irán, pero no lo autorizó. El lenguaje como herramienta es el arsenal del Estado. Es más revelador en términos de política, específicamente sexual. Las feministas se han dado cuenta de esto desde hace mucho tiempo. Charlotte Perkins es una de ellas. Ella aportó un análisis del tema en el artículo titulado Sexo y Muerte en el mundo racional de los intelectuales de defensa. Esta práctica descarada continúa y los hombres que se dedican a esto no se avergüenzan de lo que revela sobre ellos mismos. En julio de 1987, la revista Air Force Magazine, ella dice, cada una de sus páginas helaba el cerebro. Contiene un artículo que se titula Misiles y Objetivos, que abogaba por mantener y ampliar la producción el misil balístico intercontinental, salpicado de términos como capacidad de matar, relaciones de empuje, silos endurecidos, lanzadores erectores, penetradores terrestres profundos para poner en peligro los objetivos superendurecidos, acoplamientos, penetrador terrestre profundo rígido. Entonces, de esta manera, este lenguaje, ¿verdad? Las feministas se dieron cuenta de este lenguaje balístico, ¿verdad? Entonces, dice que este sistema avanzado de misiles estratégicos, sistema de despliegue que ayuda a la penetración, que un solo misil es hasta 400 veces más destructivo que la bomba que destruyó a Hiroshima. Ellos hablan de dureza nuclear y capacidad de supervivencia, pero la supervivencia que ellos hablan no se refieren a las formas de vida, sino a la capacidad de supervivencia de los misiles cuando son atacados por otros misiles. También en la publicación de UNICEF, Acción por los Niños, en 1986, informa que se ha producido una acumulación masiva de armas en la industria juguetera de Estados Unidos. Cindy. Bueno, digo Cindy porque
ella publicó algo con respecto a esto. En la imagen en la primera imagen, ahí tengo ¿Sobre qué? este hito en 1900, sobre la producción de juguetes con fines de acción militar. Juguetes juguetes bélicos. Me parece que tú publicaste algo de eso, me parece. Bueno, o será que estoy O sea, confundida. por ejemplo, en el tema, en el capítulo que a mí me tocó que no más héroe, lo que pasa es que vamos como creando en el hombre esa ideología de que tiene que ser un héroe, sea que logre el éxito, o sea que quede como un mártir. Entonces, crean los juguetes armas y desde niños inculcamos a eso, a que ellos pueden matar, disparar, defender, proteger, en teoría, ¿ya? Pues eso es lo que relaciono con los juguetes y las armas en la crianza, donde vamos inculcando ese tema del héroe y en la creación de terroristas, ¿entiendes? También, los juegos en serie ese juego Free Fire, ese juego tan bélico, tan terrible que uno ve a los niños, los jóvenes, eh, imbuirse en ese mundo en esa fantasía, pero que deja una huella en ellos. Y bueno, ahí se les enseña a ser terroristas. Sí. Bien, pues, Dice que la mayoría de los juguetes más vendidos son armas o muñecos de acción militar. Las ventas de juguetes bélicos han aumentado exorbitantemente. Vamos a leer un párrafo. Se ha preparado a toda una nueva generación con respecto a esto. Vamos a leer ese párrafo. ¿Quién me puede hacer el favor de leerlo? ¿quién lo leo, Marcos? Dale, Lili. Se ha preparado toda una nueva generación. Chiquillos endurecidos que serán fanáticos de la penetración rígida en las profundidades. Ya los conocemos, los patriotas, los alemanes del movimiento Freikorps, veteranos de la Primera Guerra Mundial, precursores y primeros miembros del floreciente partido nazi, son uno de los temas de fantasías masculinas. Un libro de Klaus Tewel, escritor de Alemania Occidental. En él, Tewel dedica un estudio a las imágenes de liquidez y suciedad en el imaginario fascista. Parece que la literatura de los Freikorps estaba obsesionada con la idea de que el comunismo era una inundación o una marea y tenía una visión de la mujer bifurcada en la mujer roja, puta comunista, fuerza envolvente de peligroso éxtasis sexual, y la mujer blanca, madre, esposa, enfermera. Los miembros del Freikorps eran antagonistas de todas las sustancias híbridas producidas por el cuerpo y que fluían sobre dentro y sobre fuera del cuerpo. El calor que disuelve los límites físicos. Digo, Muy bien. No, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Bueno,
Israel comercia con Sudáfrica, que es su mayor cliente de armamento. Estados Unidos, como China, venden armas a Irak e Irán para su guerra mutua. Hay una pregunta que dice, ¿quién ha considerado el terrorismo desde la perspectiva de depredador-presa? Es una pregunta que plantea fríamente el doctor Henry Harris en el artículo que describe elementos como la masculinidad, la despersonalización, la intimidad, el pensamiento mágico. Todos estos elementos desempeñan un papel en el terrorismo. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, de Matías Mejía, que tuvo una presentación acerca de la masculinidad tóxica, ¿verdad? Entonces, todo apunta, ¿verdad?, a esa mentalidad, ¿cierto? A esa mentalidad del toro Apis que ha venido de generación en generación y que tenemos que desarraigar de nuestra mente. Bien. Se ha considerado que los actos terroristas fomentados por una superpotencia son más rentables que un enfrentamiento a gran escala entre los propios estados gigantes. O sea que estos estados cometen actos terroristas así, ¿verdad?, clandestinamente. Anteriormente, la energía y los armamentos nucleares eran propiedad exclusivamente del Estado. Ahora las grandes potencias acumulan grandes cantidades de armamentos nucleares para igualarse o superar a otras naciones. Esto que nos hace recordar cuando se mostraban las armas nucleares y acumulaban, ¿qué nos hace recordar? En las líneas. La lucha del rey La del Guerra sur. Fría, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, las naciones acumulan arsenales nucleares, ¿verdad? Para superar a otras naciones, esto se llama disuasión nuclear y también se denomina el equilibrio del terror. Y los estados pequeños también juegan a este juego. Así que la proliferación de armas nucleares se está democratizando. Algunos los niegan, otros lo difunden a los cuatro vientos, algunos juegan con ellos a manera de terroristas. Un ejemplo de esto es cuando el Estado de Israel se filtró una noticia de que Israel tenía arsenal nuclear secreto. Mordechai Bakuno en 1988 filtró la noticia, pero él la negó y fue juzgado por esto. Fue juzgado porque dice que por poner en peligro la seguridad del Estado. Él fue declarado culpable y fue acusado de traición y espionaje y agravantes por transferir información secreta útil para el enemigo. El abogado argumentó que si se llegaba a presentar pruebas que Israel no tenía armas nucleares, esto sería una amenaza para la seguridad de Israel. También se ha dado robos de material nuclear como consecuencia del uso creciente del plutonio. Para el Pentágono, este material adquiere las características malévolas de un peligro radiológico. Armas tales como cohetes químicos y IGB es una de las armas más tóxicas, de las armas químicas más tóxicas, que provoca náuseas, vómitos, calambres, somnolencia, llegando al coma, convulsiones y muerte.
Las armas químicas presentan un peligro especial porque son baratas y fáciles de producir. Es el arma monstruosa del pobre. Se hizo una encuesta a 300 expertos en terrorismo y el 70% de los encuestados dijo que los terroristas acabarían teniendo armas químicas o biológicas. Y el 40% de los encuestados dijo que los terroristas podían obtener armas nucleares. Y teniendo en cuenta que los accidentes nucleares cada día son más frecuentes. En 1980 hubo muchos procesos femeninos acerca de que en 1950 las mujeres de los países insulares del Pacífico empezaron a experimentar los efectos de la radiación por las pruebas que se hacían, las pruebas de bombardeos que se hacían en las Islas Marshall. Entonces, a raíz de estas pruebas, nacían niños que le colocaban el término de bebés medusa para describir a los niños que nacían sin piernas, sin brazos y sin ojos. Yo creo que tengo una imagen ahí acerca de eso. Eran muchas imágenes, pero como no. Ahí coloqué una imagen acerca de los bebés medusa. Entonces, a las mujeres que, por ejemplo, las mujeres que estaban, que denunciaban esto, no se les prestaba atención, se les ignoraba. Entonces ellas empezaron a movilizarse, pero como ellas carecían de fondos, de energía y tecnología, ellas avanzaban con lentitud. Así que en 1974, la Asociación Nacional de Mujeres Isleñas se manifestó contra el vertido de residuos radiactivos en el Pacífico. Las mujeres bloquearon las carreteras que eran utilizadas para transportar estos radioactivos. Y a mediados de los 70, los científicos por fin confirmaron lo que las mujeres llevaban diciendo hacía 2 décadas, que existía una relación entre las pruebas nucleares y la alta incidencia o las incidencias de mortinatos y nacimientos anormales, abortos, cánceres femeninos y enfermedades por radiación. Nueva Zelanda no permitió la entrada de buques nucleares en sus puertos y fueron las mujeres quienes movilizaron el movimiento pacífico libre de armas nucleares. Fue una parlamentaria feminista, Marilyn. También fueron las mujeres del gobierno laborista que obligaron al primer ministro a mantener su promesa electoral de sus puertos libres de armas nucleares. Vamos a leer otro párrafo donde dice: el Estado supone que las mujeres son demasiado irrelevantes. Jesse, Yesenia está ahí. Sí, aparece conectada. Pero no sé. Un segundo. Ajá. Yo creo que este es el último párrafo que vamos a leer.
Listo, Martica. ¿Quién me puede hacer el favor de leerlo? No he buscado el Es texto, ese. Martica, ¿me repites? No, es las mujeres. El Estado supone que las mujeres son demasiado irrelevantes. Yo puedo leer. Ah, Dale, Bueno, Edu. lee como quieras. ¿Quién va a leer? Edurne va a leer. Bueno, el Estado supone que las mujeres son demasiado irrelevantes para marcar la diferencia. Además, el Estado, ay, se abrió una. El Estado supone que las mujeres no entienden los asuntos de Estado y que, de todos modos, no les interesan. En 1985, Donald T. Reagan, entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, hizo uno de sus comentarios más infames en una carrera ya famosa por sus declaraciones racistas y sexistas. En la cumbre de Ginebra, entre el presidente Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev, Reagan dijo entre dientes: "Las mujeres no van a entender de pesos, ni de otras cuestiones de seguridad nacional". El comentario todavía irrita a la subsecretaria de Estado Rosanne L. Ridgway, una mujer reconocidamente leal al Estado del hombre, espera el avance de la mujer en esos términos y tiene la profunda convicción de que no existe una visión femenina sobre la seguridad nacional. Decidir el número de tropas, el número de misiles, cuál es la tasa de crecimiento adecuada para el presupuesto de defensa. Sin embargo, en una entrevista reciente, confesó la verdadera razón de su profunda creencia y añadió: "En la medida en que una mujer sobre el terreno diga, como mujer creo que", se va a encontrar con que las puertas de los pasillos del poder están cerradas para ella. Gracias, Edu. Así es. El debate de que si las mujeres gobernarán de forma diferente todavía continúa. La ciencia sabemos que hace un análisis biológico de las diferencias del cerebro masculino y femenino. Estas diferencias se han utilizado contra las mujeres en el pasado. Pero resulta que estas diferencias, las mujeres no eran las que definían o interpretaban esto. No somos iguales a los hombres. Es una norma definida solo por los hombres. Y es tan aberrante como cualquier norma que la defina solo una sola parte. Y como la parte que la defina, la parte que se declara a sí misma como la entidad, como superior, ¿verdad? Sea cual sea el caso, inherente o social, biológica o tradicional, la realidad es que las mujeres como grupo no comparten históricamente la excitación fálica, que confunde dureza con fuerza y que produce mecanismos estatales de terror bajo el pretexto de la seguridad nacional. Entonces, las mujeres gobernarán diferente que los hombres. Esta es una pregunta que podemos discutirla después. ¿Gobernarán las mujeres diferentes a los hombres? ¿Qué posibilidades hay? Es una pregunta, ¿verdad? Y en este mundo en que vivimos, con el agotamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero, con Chernobyl, con Bhopal, con Love Canal,
no existe la seguridad nacional de que tanto hablan. ¿Cómo va a existir? O sea, se han dado errores, ¿verdad? Nucleares que han devastado, que han hecho mucho daño. Entonces, no existe seguridad nacional en un mundo en que un estado puede reducir a cenizas a otro estado en cuestión de minutos. La teórica feminista Norvega Peris expresó: un estado patriarcal es un estado que se está rehabilitando de la guerra, que está en guerra o que se está preparando para la guerra. Bueno, lo que a mí más me llamó la atención de la autora es que ella dice que las feministas han tenido más efectos que la Revolución de Octubre y que los 10 días que conmovieron el mundo. Que las mujeres llevan mucho tiempo dándose cuenta de que esta forma de familia estrecha y definida por los hombres es contraria a los intereses tanto de las mujeres como de los niños, y que la familia ha ido redefiniéndose silenciosamente de múltiples maneras. Esto ha dado lugar a grandes cambios en el estilo de vida del mundo y ha dado a otros modelos de familia, ¿verdad? Femeninos tradicionales. Y esto ha sido recibido con gritos de alarma por parte de los estadistas del mundo, ¿verdad? Como Estados Unidos, Rusia y los países del tercer mundo. Líderes masculinos expresan su alarma por la destrucción de la familia, lo que ellos llaman destrucción de la familia, porque ellos piensan que la familia, o sea, el modelo que sabemos patriarcal de la familia, ¿verdad? Entonces ellos dicen, la familia se está desintegrando, y de eso es que ellos hablan. Entonces, ellos están preocupados por la destrucción de la familia o la desaparición de la familia como institución patriarcal. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta que, que de esta manera se puede ir desmantelando el patriarcado. Y ella también dice que esto es algo que, o sea, esto es algo que va, es como un punto de no retorno, o sea, es algo que va, o sea, que no se puede detener, ¿verdad? Porque ya las mujeres se dan cuenta, y aún hombres se dan cuenta de todo esto, de esta familia estrecha, de esta familia que no es saludable, y prefieren otros estilos de vida. Entonces, quiero leer a lo último un párrafo. Me parece que dice: la desaparición de la familia como institución patriarcal es un requisito previo para la desaparición del Estado tal como lo conocemos. Y eso es la preocupación que ellos tienen, ¿verdad? Como de costumbre, las mujeres no están prometiendo una eventual liberación. Las mujeres lo están haciendo espontánea y sincronizadamente ahora, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención. Entonces, es mucho, pero bueno, hasta aquí voy a dejar. Si tienen algo que aportar, no sé, qué decir antes de orar.
Bueno, vamos a orar. Les invitamos a orar. Querido Dios, que estás en los cielos, te pedimos humildemente el perdón por todos nuestros pecados. Te damos gracias por toda este conocimiento que nos has regalado, que has permitido que has permitido que comprendamos. Gracias porque no estamos a oscuras con respecto a los acontecimientos que están sucediendo, que tú nos has dado toda esta luz. Ayúdanos a hacer los cambios que tenemos que hacer, el cambio de mentalidad, que podamos hacer esa idea, esa ideología que teníamos de patriarcal, estrecha, que nos perjudicaba aún a nosotras mismas y aún a los jóvenes y los niños y aún a los hombres. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ir avanzando y que tú nos sigas iluminando, que bendigas este movimiento, que te quedes con cada uno. Tú sabes, cada uno está atravesando por situaciones difíciles, que tú nos puedas ayudar, que veamos tu mano guiadora. Gracias, Señor, por las líneas, por todo esta luz que tú nos has dado. Te pedimos que tu Santo Espíritu more en nuestros corazones y que tú nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús. Amén.